Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios aquí en Israel, en el lugar de los hechos. Y hoy estamos aquí para estudiar la lección número 2 de este folleto que nos habla acerca de los temas en el Evangelio de Juan. Juan se ha estado centrando en algunos milagros de Jesús. Para todos los milagros que él hizo, él solamente elige unos pocos, solamente 7. Y hoy veremos los 4 últimos milagros que Juan presenta como evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy nos encontramos en Tiberias, o como sale acá en el Evangelio de Juan, estamos también frente al mar de Tiberíades. Es interesante que el mar de Galilea tiene muchos nombres, pero esta ciudad Tiberias fue nombrada por los romanos en honor al emperador Tiberio César. Estamos acá entonces para grabar acerca de estos milagros que el Señor hizo muchas veces en esta zona. El trimestre pasado, cuando estuvimos a Marcos, vinimos varias veces a este lugar, pero Juan se va a enfocar muy poco del ministerio de Jesús en Galilea. Él se va a centrar mucho más en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y vamos a ver entonces cómo Juan nos presenta estas declaraciones de Jesús, declaraciones tremendas, pero que siempre estuvieron respaldadas por los milagros. Jesús, por ejemplo, en esta semana vamos a ver que Él dijo, yo soy el pan de vida. También Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quédate entonces para que conozcan los lugares y juntos estudiemos la palabra de Dios. Pero queremos agradecer a todos los amigos que están suscribiendo al canal. Pero déjenme decirles algo. Me he dado cuenta de que muchos están viendo los videos, pero no se suscriben. Amigos, no les cuesta nada apretar el botoncito que dice suscribirse al canal. Y si pueden, también regálenos un me gusta y déjenos un comentario. Esta semana hemos estado contestando muchos de los mensajes y de corazón agradecemos cada mensaje porque eso nos ayuda a que otros amigos puedan descubrir el canal y puedan escuchar la palabra de Dios y lo más importante, pueden conocer acerca de Jesús. Así que les agradecemos a todos por su apoyo y antes de comenzar el estudio vamos a orar para pedir que Dios nos cuide. Ustedes saben que el país sigue en guerra. Hace pocos días atrás, ustedes vieron las noticias, Irán lanzó un gran ataque sobre Israel, pero a pesar de que eran misiles balísticos, pudimos ver la mano de Dios cuidándonos, porque casi ninguno de esos misiles impactó en áreas urbanas. Así que agradecemos todas sus oraciones y ese apoyo realmente para nosotros significa mucho. Incluso el venir a grabar hoy a este lugar no es muy seguro, la alarma no para de sonar y hace poquito algunos misiles explotaron muy cerca de nosotros en la ciudad de Safed. Nosotros estamos en Tiberias, estamos un poquito retirados, pero pudimos ver entonces esa acción. Así que vamos a orar para pedir la compañía de Dios en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra aquí con nuestros amigos. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que impresione los corazones y el que nos abre el entendimiento para que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Guárdanos de todo mal, dirígenos en todo momento, bendice a nuestros amigos que nos escuchan. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Este, queridos amigos, es el mar de Galilea. Aquí se le conoce como el Kineret, porque muchos dicen que tiene la forma como si fuera una cítara. Pero en el capítulo de hoy que vamos a leer de Juan, vamos a ver que también Juan le llama el mar de Tiberíades.
Incluso si tú sigues leyendo la Biblia, a veces se le llama también por el mar de Genesaret. Es decir, este lago en realidad tiene diferentes nombres dependiendo de la costa ya o del pueblo más cercano. Entonces, acá el Señor Jesús hizo la mayoría de sus milagros, pero Juan, de todos los milagros, solamente va a registrar 2 de ellos. Recuerden que Juan enfatiza 7 señales, 7 milagros de todos los milagros de Jesús para demostrar que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Permíteme leer para ti entonces Juan capítulo 6, la introducción, para que veamos este milagro. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Acá tenemos entonces la señal. ¿Cuál fue la señal? Jesús multiplicó los panes y los peces. Ahora, quiero que pienses en la historia. Acá Juan va directo al grano, pero cuando leemos la historia de los otros evangelios, vemos que esto ocurre después de la muerte de Juan el Bautista y también después de la misión que Jesús mandó a los discípulos a ir a hacer señales y milagros. Entonces Jesús dice que los toma aparte para descansar. Este milagro, según Juan y según Lucas, ocurre entonces en Betsaida, que está en esa dirección. Ahora nos encontramos nosotros en la ciudad de Tiberias. Sabemos que estamos en tiempos de guerra, por eso elegimos este lugar que es un poco más tranquilo que el resto de lugares en el norte que está siendo atacado desde el norte, desde el Líbano. Entonces, mira, Jesús entonces lleva a los discípulos a ese lugar para descansar, pero la gente que podía ver claramente hacia dónde se dirigía la barca de Jesús, los siguieron al otro lado. Los siguieron y cuando lo encuentran, Jesús tiene compasión de ellos, dicen los otros evangelios, porque eran como ovejas sin pastor. Y Jesús todo ese día hizo milagros de sanidad y les enseñaba todo el día. Y cuando ya estaba cayendo el sol, cuando ya se hacía de noche, dice que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, despídelos para que vayan a comprar entonces qué comer en alguna de las aldeas cercanas. Y Jesús fue el que les dijo, denles ustedes de comer. Y creo que ahí es donde ahora Juan nos da estos relatos que son un poquito más personales y de un testigo presencial. ¿Qué dice Juan que ocurre? Dice que Jesús le pregunta a uno de ellos, a Felipe, ¿qué haremos? ¿Cómo los podemos alimentar? Y yo me imagino siempre esta historia de forma un poco cómica. Me imagino a entonces Felipe sacando la calculadora diciendo, bueno, ¿cuánto tenemos en dinero? 200 denarios, pero en realidad eso no nos alcanza para que ellos ni siquiera alcancen un pedacito de pan. Otra logística podría haber sido, ¿y dónde comprar esa cantidad de pan para 5,000 personas? De paso, 5,000 hombres. Es decir, muchos creen que podrían haber sido 8,000, 10,000 y hasta 15,000 personas, porque no se contaban acá ni a mujeres ni a niños. Y entonces después aparece Andrés, hermano de Simón Pedro. Y él dice, acá hay un muchacho que tiene algo para poder ayudar en esta situación. Y entonces le entrega el muchacho
acá me lo está entregando mi esposa, 5 panes y 2 peces. Tenemos los panes, no los peces en el caso de hoy. Dice que este es el pan más típico acá en Israel, la pita. Dice que eran 5 panes de cebada. Y yo quiero que tú imagines ese momento. Era un muchacho, era un niño el que tenía esto. Y yo creo que esto era parte de, y acá vamos a usar varias palabras porque depende del país que nos escuches, puede variar la palabra. En Chile diríamos la colación. Yo creo que la mamá le dio a este niño la colación, el lonche, la merienda, y si hay otra palabra que se me olvida, tú me la escribes en los comentarios. Yo creo que la mamá le puso esto al niño, quizás en una bolsa, y le dijo, bueno, si vas a trabajar o lo que fuera a hacer ese niño, ¿qué hacía ese niño ahí escuchando a Jesús? No lo sabemos. Lo cierto es que ese niño estaba escuchando a Jesús. Quizás escuchó del problema con que vamos a alimentar a la gente, y él, me lo imagino con esa fe de un niño, con esa inocencia, él quizás ofrece lo que él tiene y se lo entrega a Andrés. Y Andrés dice, acá hay un niño que tiene 5 panes de cebada. Pero esto no sirve para nada, decía Andrés, no va a alcanzar ni siquiera para mí. No lo sé. ¿Sabes? Panes de cebada. Acá hay varios detalles que nos da Juan para entender la época en que este milagro ocurrió. Él lo dice, estaba cerca la Pascua. La Pascua en Israel se celebra siempre en primavera, es decir, marzo, abril. Saliendo ya entonces del invierno, por eso dice que había mucha vegetación en los cerros. Ahora estamos saliendo del verano, tú vas a ver los cerros y se ven muy secos. Pero esto fue en primavera, es decir, estaba todo muy verde, muy lindo, es primavera acá en Israel, cuando ocurre el milagro. Y entonces, lo primero en darse es la cebada, antes que el trigo. De hecho, en las fiestas de los panes sin levadura es que se cosecha entonces la cebada y después viene el trigo en Shavuot. Entonces, tenemos estas fiestas. Claramente, Juan nos dice cuándo, en qué época del año ocurre esto, con una intención muy especial. Él quería que sus oyentes, si fueran judíos, pudieran entender y hacer la relación entre Jesús y Moisés. Porque entonces ambos tienen algo en común, que fue alimentar al pueblo de Israel. Y aunque el autor no lo menciona, también hay otro profeta en el Antiguo Testamento que también es un milagro de multiplicar los panes. Y esta pregunta, como me gusta hacerlo, también la voy a dejar de desafío. Quien pueda recordar cuál fue el profeta que multiplicó los panes para alimentar a muchas personas, fueron aproximadamente 100 personas, voy a esperar ese comentario y espero que busquen, no en Google, en la Biblia, la respuesta correcta. Entonces, los milagros que presenta Juan, él los presenta entonces a este público, quién sabe, probablemente judíos o no judíos, porque él habla del mar de Tiberíades, usa el nombre romano, para entonces demostrar que Jesús hace un gran milagro. De paso, la multiplicación de los panes y los peces es el único milagro que tú vas a encontrar que aparece en los 4 evangelios. Y eso es sorprendente. Cada evangelista, cada uno de los que escribió un evangelio, elige milagros de Jesús para contar la historia, así que uno elige unos, otro elige otros, pero en el caso de la multiplicación de los panes y los peces, para los 4 evangelistas fue un milagro muy grande e importante, y por eso aparece en los 4 evangelios. Juan, cuando nos cuenta entonces de este milagro, nos cuenta entonces los pormenores. Dice que Jesús probó a los discípulos. Él sabía lo que iba a hacer y ni siquiera necesitaba de los panes de este muchacho, y acá vemos nuevamente que Jesús usa la ayuda humana. Él siempre pide participación de sus discípulos, y si alguien más quiere aportar, él usó los panes de este muchacho y los multiplicó. Pero dice que él dio gracias. Hace esta oración para mostrarles a todos de que este milagro proviene de Dios el Padre. Y Jesús entonces, orando, da gracias. Y entonces le dice que se recueste la gente en grupos de 50 y le da a los discípulos. Y los discípulos se empiezan a mover entre la gente repartiendo el pan y repartiendo los peces. Y acá entonces ellos se dan cuenta de la señal. Porque los panes no se acababan, seguían saliendo, lo mismo los peces. Todos comen hasta saciarse. Y dice que además sobraron 12 cestas llenas de pan. Podríamos decir
una cesta por cada discípulo. ¿Qué es lo importante de este milagro? Que Jesús probó a los discípulos. Así que déjame pensar esto contigo por un momento. Jesús estaba probando a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él ya había convertido el agua en vino. Porque Él ya había hecho varios milagros donde Él solamente daba las órdenes y las cosas sucedían. Cuando Él pregunta qué vamos a hacer, yo creo que lo que Él esperaba es que ellos le dijeran: Señor, tú lo sabes. Señor, para ti no hay nada imposible. Pero vemos en esta historia que los discípulos, al igual que muchas veces nosotros, empezaron a pensar con quizás esa mente humana. Esa mente que solamente piensa en lo que tiene a mano, en sus fuerzas, en sus recursos, cuando tenían delante de suyo a Jesús, quien es el creador, quien sustenta el universo, quien es la fuente de toda bendición, quien es el que cuando hace milagros los hace en abundancia. Ya lo había demostrado en Caná. Él esperaba que ellos recordaran estos milagros y entendieran que para Él no hay nada imposible. Pero lamentablemente ellos fallaron la prueba. Pero acá Jesús obviamente le está enseñando a ellos, le está enseñando a que confíen en Él. Pero bueno, eso pasa con los discípulos. La gente, dice esta última parte de la primera parte, que cuando vieron la señal, quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey por la fuerza. Yo creo que ellos decían, Jesús, dijeron ellos, es el profeta. Y esta expresión se refiere a la que dijo Moisés. Moisés dijo, más adelante Dios les va a levantar un profeta como yo. A él escuchen. Pero acá está lo irónico. Ellos no quieren escuchar a Jesús, ellos solamente lo quieren como líder. Ellos piensan, si vamos a la guerra, Jesús nos va a mantener siempre bien alimentados. Si uno enferma, si uno sale herido, si uno muere, Jesús los puede quizás sanar. Así que con Jesús vamos a ser invencibles. Él nos va a ayudar a restaurar el reino de Israel. Acá entonces tenemos esta agenda de ellos, lo que ellos querían. Pero entonces Jesús se da cuenta que lo están buscando, lo quieren por las razones equivocadas. Así que te pregunto, ¿por qué razón tú sigues a Jesús? ¿Por qué razón le sirves? ¿Por qué razón vas a la iglesia? ¿Por qué razón te congregas? ¿Te congregas solamente para recibir cosas buenas de Jesús? ¿Te congregas solamente para que no te falte el pan? ¿Para que no te falte el sustento? ¿Para que no te falte el trabajo? Mira, Jesús sabe lo que tú necesitas. Él está consciente de todas nuestras necesidades. Pero Él ya nos dijo, y esta es una lección que Él nos quiere dejar, busquen primero, ¿qué cosa? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura. La gente quería tomar a Jesús para que fuera su rey porque les convenía, pero no estaba muy dispuesta a escuchar a Jesús, ni mucho menos a aceptar lo que Él tenía que decirles. Y ahí llegamos a la segunda señal, porque dice que Jesús sube a un monte en ese sector, cerca de lo que es Betsaida, y entonces después le dice a los discípulos, quiero que ustedes se vayan, tomen un barco y crucen. Y ellos hacen caso, se suben a un barco y entonces se dirigen a Capernaum. Pero dice que a mitad de la noche o ya bien tarde, mientras ellos cruzaban, lo que tenía que ser un viaje corto, porque fíjate que de aquí a allá no hay tanta distancia. Pero dice que surgió un viento, una tormenta, y dice que ellos luchaban y luchaban contra el viento, contra esa tormenta, y no podían avanzar. Fue entonces que Jesús llegó caminando sobre las aguas. Y cuando ellos lo vieron se espantan, no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, yo soy. Y entonces lo invitan a que se suba a la barca para que entonces Él esté con ellos. Y dice que Jesús sube a la barca y ellos de inmediato llegan a su destino, que era Capernaum. Acá está esta señal grande. Jesús calma la tempestad, Jesús camina sobre las aguas. Acá Juan nos deja también esta señal de algo realmente sorprendente, algo que rompe todas las reglas de la física, todas las reglas de lo natural. Jesús claramente es el enviado de Dios, el que viene del cielo, y para Él entonces estas reglas no significan nada. Jesús
camina hacia ellos. Y acá tenemos otra lección para nosotros. Muchas veces cuando el Señor me manda, quiero que vayas a tal lugar, no significa que vamos a estar siempre tranquilos y seguros. Muchas veces cuando el Señor me manda a un lugar, yo voy a tener que enfrentar dificultades, problemas, situaciones. Y acá vemos a los discípulos luchando con todas sus fuerzas para avanzar. Pero no es sino hasta que Jesús se sube a la barca que ellos encuentran la paz y encuentran entonces que pueden llegar a su destino. Así que seguir a Jesús no es sinónimo de que no van a haber problemas. Esos problemas van a llegar. Pero es ahí, cuando llegan esos problemas, que tú tienes que recordar quién es Él. Y el Señor prometió, yo voy a estar con ustedes hasta lo último, hasta el final. Ustedes no van a estar solos. Él dice más adelante en el Evangelio de Juan, yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes y moraré en ustedes. Mi invitación para ti, querido amigo, es que tú dejes que Jesús se suba a tu barca. Tú dejes que Jesús entre en tu vida, porque solamente con Él, en tu vida, tú vas a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que sí, seguir a Jesús a veces implica desafíos, pero cuando yo me tomo de su mano y avanzo con Él por fe, nada podrá detenernos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan que él mismo dedica solamente algunos versículos para explicar el milagro, pero después todo el resto del capítulo para ver la reacción de su público, de los judíos, ante lo que él acaba de hacer. El Evangelio dice que Jesús entonces llega a Capernaum, que está en esa dirección, en el norte del mar de Galilea, con ellos, y después la gente cuando se da cuenta de que Jesús no está, dice que ellos caminando y otros en barcas que llegaron de Tiberias, cruzan entonces para seguir a Jesús. Y entonces cuando lo encuentran vamos a ver que ellos dicen lo siguiente. Dice, al día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos, pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y dice que después ellos preguntan, bueno, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y ahora nuevamente la discusión vamos a ver que se centra en quién es Jesús en comparación con Moisés. Ellos dicen, Moisés nos dio el maná. Y Jesús les dice, no fue Moisés, fue mi Padre que está en los cielos que Él les dio el maná. Acá vamos a encontrar que Jesús hace esta declaración junto con otras muy conocidas en el Evangelio de Juan, donde Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. Jesús se presenta ante ellos como este pan. Y nuevamente, fíjense, estamos hablando de cerca de la Pascua, cuando los judíos comen de este pan sin levadura y donde ellos tienen que aprender la lección de que es Dios quien los sustenta. Pero Jesús les dice esta declaración, ustedes solamente me siguen por el pan que les di. Es duro, porque vemos que Jesús puede leer sus corazones. No lo siguen porque creen que Él es el Mesías.
Y si es el Mesías, ellos tienen que hacerle caso a Él. Y ellos querían que Jesús estuviera al servicio de ellos. No, queridos amigos, ten mucho cuidado con tratar a Dios como alguien que simplemente está ahí para ayudarme. Si Él es el Señor, nosotros somos los siervos, nosotros somos sus seguidores y nosotros tenemos que ponernos a su disposición. Señor, ¿qué quieres que haga? Y ellos después preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? Y el Señor le dice que lo que hay que hacer es creer. Ese es el trabajo que hay que hacer. Es interesante que en Juan se nos presenta así el Evangelio, no como salvación por obras, no como que la salvación es algo que yo me tengo que ganar. No, Jesús es la salvación. Él es el regalo de Dios. Él es el pan que desciende del cielo para alimentarnos, para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la tarea que tengo que hacer yo? La tarea que tengo que hacer yo es creer en Él. Entonces, vamos a ver que acá ellos ahora preguntan, pero ¿qué señal das? Y esto es tan chistoso porque acababa Jesús de hacer el mayor milagro que quizás ellos en sus vidas habían visto, cuando multiplicó pan y peces para más de 5,000 personas. Y aún así, ellos pedían una señal. Y acá vemos nuevamente ese tema. Los corazones de ellos se empiezan a endurecer. Y al final del capítulo vamos a ver que cuando Jesús les dice otra cosa más, finalmente ellos dicen, esto es muy duro de aceptar, y lo dejaron. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús fue más allá y les dijo, el pan que les doy es mi carne y también ustedes deben beber mi sangre. Y ellos lo tomaron literalmente. Claramente Jesús estaba hablando en símbolos. Cuando Él hablaba de comer su carne y beber su sangre, estaba haciendo referencia a su muerte. Ustedes tienen que creer en mí, que yo vine a morir por ustedes. Pero ellos no pudieron creer eso y lo dejaron. Y Jesús les preguntó ahora a Pedro y a los otros, ¿quieren ustedes irse también? Y ahí es cuando Pedro responde, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Querido amigo, estamos, como ya lo dijimos al principio, en el mar de Galilea. Tú puedes ver que acá siempre el agua está muy tranquila. Cuesta creer que acá pueda haber una tormenta, pero sí, las hay. Y las tormentas van a llegar a nuestra vida. Y acá estamos viendo a Jesús, que quiere dejar esta lección en sus discípulos. Vemos que a Jesús no le importa tener muchos seguidores. A Él no le importa que lo sigan masas. No, Él quiere que lo sigan personas comprometidas. Personas que creen en Él. Y que aunque a veces Jesús no haga lo que ellos esperan, como lo hizo Pedro, que lo sigan contra viento y marea. Jesús está buscando esa clase de seguidores, esa clase de discípulos, que entiendan quién es Él, qué vino a hacer Él. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos. Él les dice, si esto a ustedes los escandaliza, ¿qué pasaría si yo me fuera al lugar donde salí? ¿Qué pasaría si yo vuelvo al cielo? Y el gran problema de la gente que no quiso creer en Jesús fue que ellos decían, ¿cómo dices que vienes del cielo si sabemos quién es tu familia y de dónde vienes? El gran problema de la gente para creer en Jesús era su origen. Ellos sabían que Él venía de Nazaret, conocían a su familia. Y ellos decían, este no puede ser el Mesías. Pero Jesús les dio todas las evidencias de que Él realmente era el Señor. Así que te pregunto, ¿qué milagro tiene que hacer Dios en tu vida para que creas en Él? ¿Qué cosa tiene que hacer Él para que bajes tu guardia, dejes todos tus pretextos, todas tus excusas, todas tus preguntas quizás, para que realmente creas en Él? Aquí, en el mar de Galilea, Jesús probó ser el que calma las tormentas y el que tiene provisión, yo diría, inagotable para nosotros. Jesús sigue siendo el mismo llamado. Jesús sigue siendo la misma invitación. Si tú crees en Él, no tendrás hambre jamás. Así como le dijo a la mujer samaritana, quien beba de mí no tendrá sed jamás. Y muchas veces el ser humano anda buscando con qué llenar ese vacío que tiene en el corazón. Y cuando es Jesús el único capaz de saciar mi hambre, mi vacío, mi sed, créeme amigo, amiga, el único que puede llenar tu ser es Jesús. Cree en Él y síguelo.
Estamos en un lugar muy especial. Este que está a mis espaldas es el estanque de Siloé. Lamentablemente, por las obras que se están haciendo en él, está cerrado. Pero yo te voy a mostrar unas fotos para que tú te hagas una idea de cómo era este estanque. Aquí Jesús realizó en el Evangelio de Juan su sexta señal. Tienes que recordar que Juan solamente registra 7 señales o milagros que él usa para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto se encuentra dentro de la ciudad de David. Entonces estamos muy cerca del Monte Sión. En esa dirección se encuentra el templo. Y muchos creen que este estanque era especialmente usado por los peregrinos que venían a Jerusalén. Entonces imagínalo a ellos viajando, llegan a Jerusalén entonces por el camino del Mar Muerto, y entonces este estanque quizás para muchos era para refrescarse o para simplemente también tener un baño ritual antes de ir entonces a adorar al Señor al templo. Ahora, déjame leerte una porción de lo que dice el Evangelio de Juan acerca de lo que pasó acá. En Juan capítulo 9 leemos lo siguiente. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El estanque entonces de Siloé, su nombre significa enviado. Ahora, no sabemos bien dónde en Jerusalén Jesús se encontró con el ciego. Muchos creen que fue cerca del templo, al igual que en el capítulo 5, cuando sanó entonces al paralítico de Betesda. Lo cierto es que si este ciego estaba en el templo y Jesús ahí le pone el barro y lo manda a este estanque, estamos casi a 1 kilómetro, 900 metros del templo. Así que era una gran distancia para un ciego de nacimiento recorrer hasta este lugar. No sabemos cómo lo hizo. Quizás tanteando, quizás preguntando, quizás alguien lo guió, no lo sabemos. Pero acá tenemos algo bien interesante. Jesús pudo haber sanado al ciego simplemente dando la orden. O quizás simplemente con el barro ya podría haber quedado sano. Pero no, había una parte que él tenía que hacer. Jesús le dijo, ve a lavarte. Entonces vemos esta mezcla del poder divino con la parte que le tocaba hacer al ciego, que era poner su fe en este hombre que le dijo, ve a lavarte. Lo cierto es que este hombre creyó en Jesús. Ahora, es interesante que en este milagro del capítulo 9, la mayor parte del milagro se pasa no en lo que Jesús hace, sino en lo que viene después, las discusiones. Porque dice que nuevamente este milagro fue hecho en sábado. Entonces la gente quería saber, ¿por qué te fuiste a lavar? ¿Por qué Jesús hizo barro? Entonces, tristemente, se repite la historia. En vez de la gente creer en Jesús por este gran milagro que había sido hecho, estaban centrados en que se había quebrantado el sábado. Ahora, nuevamente, no se quebrantó el sábado, porque lo que se quebrantó en realidad fueron las tradiciones humanas alrededor del sábado. Recordemos que los judíos habían creado 39 reglas de cosas que no se podían hacer en sábado. Una de ellas, por ejemplo, era amasar. Y aunque el hecho de mezclar saliva con lodo o con barro no es masa en sí, pero se parece quizás, y ese puede haber sido lo que a los judíos les pareció un quebrantamiento del sábado. Es triste que los judíos no podían ver el milagro. Solamente podían ver a un hombre que, según ellos, había quebrantado el sábado. Entonces el relato ahora, interesantemente, no se centra en Jesús, sino en los fariseos, interrogando a este hombre, preguntándole quién hizo esto, ¿es verdad que eres ciego? Miren, vemos acá que Jesús hace una declaración, y su declaración es grande. Él dice, yo soy la luz del mundo. Pero vemos que Jesús no solamente hace la declaración, sino que ahora hace el milagro que corrobora, que demuestra de que Él realmente es la luz del mundo.
Él le abrió los ojos al ciego. Y este milagro, que es de un ciego de nacimiento, no es alguien que quedó ciego en su vida, sino que nació ciego. Entonces se vuelve uno de los milagros más grandes que Jesús haya hecho. Los mismos fariseos no entendían, interrogaron al pobre hombre varias veces. Y acá vemos eso que está pasando. Cada vez que se interroga al ciego, la fe del ciego crece, mientras que los fariseos se vuelven cada vez más ciegos. En el milagro que hace Jesús en este lugar, donde Él manda al ciego a lavarse, vemos entonces que el ciego cada vez su fe va creciendo más. Porque Él tampoco sabía quién era quien lo había sanado. Pero cuando Él lo descubre, vamos a ver al final del capítulo, este ciego se postra para adorar a Jesús. Es la única persona en todo el Evangelio de Juan que abiertamente adora a Jesús. Y lo interesante es que vemos que Él va creciendo en fe, Él va creciendo en valentía, porque cada vez que le preguntan a los fariseos, Él le demuestra de que primeramente Él dice, bueno, es un profeta, y después Él dice, nunca se ha visto que un pecador Dios lo escuche. Así que Él se está dando cuenta de que es imposible de que Jesús sea pecador y a la vez le haya abierto a Él los ojos. Nuevamente, el milagro no es quizás en el barro, aunque ciertamente el barro puede tener propiedades curativas. Pero acá lo que hace el milagro es que este hombre haya puesto su fe en Jesús. Ahora, quiero que también meditemos en lo siguiente. En el capítulo 9 comenzamos con los discípulos preguntando, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos están reflejando simplemente la cultura de su tiempo, las creencias populares de su tiempo. Y ciertamente en el Antiguo Testamento hay textos que pueden demostrar quizás eso, de que quizás la consecuencia del pecado puede ser la enfermedad. Vemos que en el capítulo 5 Jesús habló un poco de eso, pero acá Jesús no entra en este debate teológico. Él simplemente nos dice de que este hombre nació ciego, pero Jesús va a aprovechar esta instancia para demostrar su poder y su divinidad. Saben, creo que muchas veces en la iglesia, muchos creyentes, muchos cristianos, caemos en el error de los discípulos. Caemos en este error de simplemente enfrascarnos en discusiones teológicas. Y vemos que Jesús, al parecer, no está interesado en nada de eso. Lo que a Él le interesa a Él es, Él ve a un ciego y Él ve una oportunidad para hacer el bien y para hacer un milagro. Es decir, muchas veces nosotros queremos entender el porqué de las cosas y quizás no hay nada de malo en eso. Pero a veces, solamente por ponernos a pensar en tantas cosas, no nos damos cuenta de las personas que están sufriendo cerca de nosotros. Quizás nosotros no vamos a tener el poder de sanar a un ciego, pero quizás nosotros podemos acercarnos a esas personas que sufren y extenderles un poco de amor y un poco de misericordia. Este ciego claramente estaba acostumbrado a que la gente, como los mismos discípulos, lo despreciaran o lo tildaran de pecador, él o sus padres. Pero él se encontró con un hombre que vio más allá de toda esa tradición y hizo un milagro en su vida. Este ciego entonces se convierte en un poderoso testigo de que Jesús realmente es la luz del mundo. Así que yo ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Será que tú también estás requiriendo un milagro en tu vida? Yo he visto varios de los comentarios que ustedes nos hacen y varios piden oración. Yo te invito en esta hora, te desafío a que tú pongas toda tu fe en Jesús. Jesús acá en el estanque de Siloé nuevamente demostró que para Él no hay nada imposible, pero se nos demuestra de que Él requiere de nosotros fe y Él requiere de nosotros obediencia. Si este ciego no hubiese venido a este lugar a lavarse, el milagro no hubiese sido hecho.
El Señor pide de nosotros que nos volvamos discípulos, seguidores de Él, que ponen su fe en Él y que también obedecen lo que Él pide de nosotros. Si Jesús hace un milagro en tu vida, lo ideal es que tú ahora le sirvas de todo corazón, le ames y siempre le sigas y vayas donde quiera que Él te quiera enviar. Es interesante esto. Él viene al estanque de Siloé, que significa enviado, pero Jesús mismo dijo, yo fui enviado a este mundo para hacer esta misión, esta obra. Así que si Jesús obedeció al Padre y vino a este mundo a hacer luz, Él quiere que tú y yo también, mi querido amigo, seamos luz del mundo. Estamos en la aldea de Betania. Aquí entonces Jesús venía con sus discípulos antes de dirigirse a Jerusalén. Estamos en un lugar que queda entonces por atrás de Jerusalén, podríamos decir, y este camino era obligatorio cuando se venía desde el Mar Muerto, desde Jericó. Entonces, la Biblia nos dice de que Jesús tenía a esta familia, a estos amigos, y el Evangelio de Juan es bien enfático, dice que al que él amaba. Entonces tenemos a un discípulo aquí llamado Lázaro y el relato bíblico es demasiado triste porque nos dice que él se enferma. La Biblia nos dice de que no solamente Marta y María estaban demasiado tristes, sino que cuando él fallece, cuando él muere, gente de Jerusalén viene a acompañar a la familia y como era típico en un funeral, habían personas que se dedicaban a llorar para darle más dramatismo quizás a una sepultura. Entonces, es un relato muy triste y tan triste que incluso Jesús, dice el Evangelio de Juan, en este lugar lloró. Ahora, es interesante que en este lugar tenemos una gran catedral que se construyó en la Edad Media. Después eso fue destruido y se construyó la iglesia actual. Y por último, acá adentro tenemos unos indicios que nos muestran de que al parecer esta familia podía dedicarse quizás al tema del cultivo de los olivos y a la producción de aceite. Entonces, ¿qué ocurre en este lugar? En este lugar dice, viene Jesús a no solamente sanar a Lázaro, sino más bien a resucitarlo. Y ese es el punto que quiere hacer Juan. Dice que cuando Lázaro enferma, las hermanas se dan cuenta de que es una enfermedad grave. Entonces mandan a buscar a Jesús. Y eso es algo que también a mí me hace pensar. ¿Cómo encontrar a Jesús? Sin un celular, sin GPS. Entonces, de acá sale un mensajero preguntando, ¿dónde puede estar Jesús? Y Jesús era tan famoso que mucha gente que viajaba podía decir, oh, yo escuché que estaba en tal parte. Bueno, de alguna forma el mensajero da con Jesús, le dice el mensaje que lo estaban buscando porque Lázaro estaba enfermo. Pero Juan es muy claro al decir que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Se cree que él pudo haber estado entonces cerca de Jericó, quizás del otro lado del Jordán. Era un lugar donde Jesús se retiraba cada vez que habían problemas en Jerusalén. Y el capítulo anterior, el capítulo entonces 8 en adelante, nos muestran que después del ministerio de Jesús en Jerusalén, él tiene que salir de este lugar. Entonces, dan con Jesús y Jesús no viene para acá inmediatamente. Algunos podrían sentir que esto quizás de parte de Jesús es un momento de indolencia, quizás frío o quizás donde no muestra verdadero interés en sus amigos. Pero él dice que esta enfermedad no es para muerte, sino que para revelar la gloria de Dios. Entonces, Jesús pudo haber venido apenas escuchó el mensaje, pero al parecer en Jesús habían otros planes. Y los planes eran entonces, en primer lugar, para quienes eran sus discípulos, la fe de las hermanas fue fuertemente probada.
Ellas sabían que si Jesús venía, Lázaro se iba a salvar. Ellas sabían que Jesús, para él no había nada imposible. Quizás a cuántas personas él sanó. Pero entonces había una prueba acá y él entonces quería hacer un milagro más grande. Marta, María y Lázaro tienen que haber sido una familia de recursos, porque cuando muere Lázaro, gente de Jerusalén viene a acompañarles en el funeral. Y cuando finalmente vemos también que después de esto, de la resurrección de Lázaro, se hace una cena en honor a Jesús, tenemos entonces esta información de que esta familia podía brindar estas cenas, que claramente tenían que haber sido muy costosas. Invitar a mucha gente a comer era algo que solamente personas ricas podían darse el lujo de hacer. Entonces ya vimos la historia de Marta atendiendo a Jesús y le pide a María, María, dile Jesús a María que me ayude. Entonces tenían los recursos, quizás ella le gustaba atender personalmente, no dudo de que hayan habido otros criados involucrados, pero acá se nos muestra con esto que tenemos aquí de que la familia de Lázaro tiene que haber sido una familia muy influyente y con muchos recursos. Como todo en la Biblia, estamos hablando de un lugar que estaba muchos metros bajo tierra. Es decir, hay diferencia en la ciudad actual y la ciudad en los tiempos de Jesús, que estaba entonces más abajo. Vamos a seguir bajando. Esta es la tumba de Lázaro. Aquí el Señor Jesús hizo el milagro más grande de su ministerio. Acá Él les reveló su gloria, no solamente a la familia de Lázaro, sino a todos los judíos que vinieron para consolar a Marta y a María. Ahora mira, esta era la puerta al parecer antigua de la tumba, pero fue sellada porque tiempo después, junto a este lugar se construyó una mezquita. Y esta que está acá hacia abajo es la tumba de Lázaro. Pero el texto bíblico dice lo siguiente para que entendamos por qué la tumba es así. Dice Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La piedra estaba puesta encima y esta entonces es la entrada a la tumba. Entonces quizás la imaginación a veces nos hace pensar que la tumba tiene que ser en esa dirección, pero esta es una cueva que va hacia abajo. Y la piedra entonces estuvo acá encima. Cuando Jesús pide, quiten la piedra, Marta protesta y ella dice, no Señor, porque son 4 días que él lleva muerto y entonces hiede ya. Ella dice que claramente comenzó el proceso de descomposición. Ella no quería que su hermano fuera visto, obviamente con ya los signos de la descomposición. Pero veamos qué dice Jesús a Marta. Él le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Saben? Jesús pudo haber dicho a los ángeles: quiten la piedra, pero Él pidió que la gente la quitara. Y vemos acá esta combinación del poder divino, pero donde Él requiere que los humanos hagan su parte. Yo ahora voy a entrar para que entonces tú puedas ver conmigo el lugar donde fue puesto el cuerpo de Lázaro. Amigos, aquí fue puesto el cuerpo de Lázaro. Esta es una tumba típica del primer siglo. El cuerpo era dejado dentro de entonces de esta cueva y después se volvía al año y entonces se recogían los huesos y se ponían en estas cajitas a las cuales se le llama osarios. Acá fue puesto entonces el cuerpo de Lázaro y también la Biblia nos muestra lo típico, que el cuerpo se envolvía en una sábana. No se usaba un féretro, no se usaba un cajón. No, los judíos hasta el día de hoy, cuando una persona muere, simplemente la envuelven en el sudario. Lázaro entonces sale de la cueva. ¿Por qué? Porque afuera estaba una persona que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Marta y a María. Y también les dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús no solamente tiene esta gran declaración: yo soy la vida, yo soy la resurrección, sino que aquí Él comprueba con hechos de que Él realmente es la vida. Y aunque Jesús había resucitado a otras personas en su ministerio, de todas las resurrecciones es la mayor, porque Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Es decir, este milagro no pudo ser rebatido, no pudo ser desmentido, si que fuera una mentira, no. Acá habían suficientes testigos de que Lázaro realmente había muerto. Así que quiero que pienses en esto. Sí, Jesús amaba a Lázaro, pero aún así le permitió ir a la muerte. Esto tanto para Lázaro como para la familia de Lázaro fue un duro golpe. Pero recuerden que la Biblia dice que el Señor no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Así que el hecho de que yo tenga una relación con Jesús de fe y de amor no significa que el Señor me permita a veces pasar por ese valle de sombra y de muerte. Así que este lugar nos habla de eso, de que a veces el Señor nos permite pasar por pruebas, pero en su amor el Señor vino, sí, más tarde de lo que lo esperaban, pero vino y realizó el milagro más grande. La resurrección de Lázaro es la comprobación, la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene poder sobre la muerte y que al final, cuando Él venga, todos aquellos que murieron creyendo en Él resucitarán. Así que de todos los lugares en Tierra Santa, este es uno de mis favoritos, porque aquí Jesús hizo el milagro más grande y comprobó ser el Hijo de Dios. Acá el Señor Jesús pronunció estas palabras que nos hablan de su autoridad, de su poder, porque Él dio la orden a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Para todos los que estaban oyendo, tenían que haber pensado: ¿de qué está hablando? ¿Cómo Él va a salir si lleva 4 días muerto? Pero Lázaro se levantó de entre los muertos. Y creo que para todos eso fue un shock. Verlo, quizás con la piel sana, con sus ojos llenos de vida. Acá Lázaro se levantó de entre los muertos y es el milagro más grande de Jesús. Acá entonces el Señor Jesús nos da cuenta de que Él es la vida, Él es la resurrección, Él tiene poder sobre la muerte
Para Jesús claramente no hay nada imposible. Y es cierto que su familia pasó por una gran prueba porque lo estaban esperando y Jesús no llegaba. Pero de esta prueba, su familia, Marta y María, salieron con una fe fortalecida. Salieron renovadas en su fe en quién realmente era Jesús. Pero acá Jesús también lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Se sabía lo que iba a hacer. Él tenía un plan. Él tuvo que permitir la muerte de Lázaro porque si él venía antes, Lázaro no podía morir en presencia del príncipe de la vida. Jesús se mantuvo alejado para que Lázaro pudiera descansar. Y entonces él vino a hacer este gran milagro de traerlo de entre los muertos. ¿Por qué Jesús lloró si él sabía que Lázaro iba a vivir? Ciertamente el texto habla de que Jesús vio a toda la gente llorando, a María y a Marta llorando. Y finalmente Jesús también llora. ¿Por qué? El texto no lo dice, pero yo creo que Jesús podía ver el corazón de la gente. Eso ha quedado muy claro en el Evangelio de Juan, que Jesús podía leer los corazones. Y ciertamente, aunque muchos creyeron en Él por este milagro, muchos, al ver lo que pasó, fueron a hablar con los fariseos y a decirles lo que Jesús había hecho. Y Él podía ver acá que lamentablemente muchos endurecieron su corazón y planificaron matar a Lázaro y a Jesús. La lección nos habla de esta ironía. ¿Cómo ellos podían creer que podían detener a Jesús matándolo, siendo que Él acababa de resucitar a Lázaro? Y acá quiero que entiendan lo siguiente. Jesús está haciendo todas estas cosas porque de aquí Juan nos va a encaminar hacia Jerusalén y hacia la muerte de Jesús. Esto era parte del plan de Jesús. Y este milagro queda como una evidencia de quién es Él. A Jesús tampoco lo iba a detener la muerte. Y la tumba de Lázaro y su resurrección es para nosotros entonces un recordatorio de que aunque nosotros también pasemos por la muerte, recuerda las palabras de Jesús. El que muera creyendo en Jesús volverá a vivir. Así que Lázaro es entonces esa evidencia para todos nosotros de que la muerte es un enemigo vencido. Sí, sigue cobrando víctimas, pero muy pronto cuando Jesús venga se van a abrir todas las tumbas de aquellos que murieron creyendo en Él y van a salir de las tumbas para disfrutar de la vida eterna. Así que acá tenemos esta evidencia. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿crees tú esto? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a Marta. Tú tienes que creer esto. Tú tienes que vivir y creer en Jesús. No solamente morir creyendo en Él, no. Vive para Jesús. Cree en Jesús. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque a veces pareciera que Dios está ausente y que te olvidó. No, tú tienes que creer en Él contra viento y marea. Tienes que creer en Jesús. Esa es mi invitación para ti en este lugar. Cree que Jesús es el Hijo de Dios y para Él no hay nada imposible. En el día viernes hay una cita que permíteme compartir contigo. Creo que es una cita realmente profunda de parte de Elena de White. Ella dijo lo siguiente en El deseo a todas las gentes. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimiento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia
pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. ¿De qué nos está hablando esta cita? De que hay en la palabra un gran poder y ese poder está a nuestra disposición. Entonces lo que se nos invita a hacer es a que nosotros, por nosotros mismos, vayamos directamente a la palabra. Muchas veces sí, buscamos quizás un comentario bíblico o un comentario quizás en redes sociales, en YouTube, para quizás ayudarnos en el estudio de la palabra. Pero nada ni nadie tiene que suplantar ese momento que yo debo tener a solas con el Señor en su palabra. Ahí, dice, está el poder. Cada vez que Jesús hablaba, dice que pasaban cosas maravillosas. Los muertos se levantaban, los demonios huían, los enfermos sanaban. Jesús hablaba y se calmaba la tempestad. Entonces, tú tienes que ir a su palabra. Esta es una guía de estudio de la Biblia. Lo que tenemos que estudiar y profundizar es en la Biblia. Así que esa es nuestra invitación en esta hora. Yo quiero invitarte a que tú pases más tiempo con el Señor en su palabra. Solamente no es una propaganda, pero tú estás quizás acostumbrado a ver una Biblia que uso yo. Y en esta ocasión estoy usando esta Biblia que lleva por nombre Biblia de Estudio Arqueológica. Es por Safeliz y tiene valiosa información para de una forma quizás complementar tu estudio, profundizar lo que tú lees. Para mí personalmente ha sido de mucha ayuda el poder leer la Biblia viendo los lugares donde ocurrieron los hechos. Y es por eso que hemos querido hacer este material, para compartirlo con ustedes, porque así tú te das cuenta de que la Biblia cobra vida. Las historias toman más relevancia y tu imaginación quizás puede conectar mejor las ideas. Así que yo te invito a que, ya sea esta u otra, en realidad es solamente un ejemplo, que tú vayas a la palabra de Dios, que este sea tu alimento, que este sea tu pan cada día. Créeme que nosotros no nos alimentamos una vez por semana. Si tu alimento espiritual es solamente lo que recibes en la iglesia el día sábado, tu vida espiritual tarde o temprano va a languidecer si no lo está haciendo ya. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está esa fuerza? Esa fuerza está aquí. Encuéntrate con el Señor en oración cada mañana, a solas con Él, y que Él sea el que te inspire, el que renueve tu mente, tu corazón. Dice Elena de White claramente, no tienes que depender de otra mente, ya sea cualquiera de tus pastores favoritos. No, que Cristo sea tu maestro, que Él sea tu Mesías, que Él sea tu rabino, que Él sea el que te enseña, el que te exhorta, el que te fortalece y el que te alimenta. Así que desde aquí, desde el mar de Tiberias, queremos invitarte a que tú puedas tomar esta decisión. Que Jesús sea el que provea siempre para ti de pan, que Él sea tu pan, el pan de vida. Que Jesús también sea para ti la luz del mundo, el que abre tus ojos, el que te permite ver más allá. Si tú lo rechazas, créeme que lo que va a llegar a tu vida va a ser oscuridad y te vas a estar en tinieblas. Dios no quiere eso para ti, amigo. Dios quiere que tú vivas en la luz y esa luz solamente se obtiene a través de Jesús. Dios quiere que tú creas en Jesús porque Él es la resurrección y la vida. Y todos estamos en algún momento enfrentándonos a la muerte. Quizás tú perdiste un ser querido hace poco, quizás hace mucho, pero aún te duele esa partida. La única esperanza está en Jesús. Si tú crees en Él, te reencontrarás con aquellos que murieron en Cristo Jesús. Así que esa es la invitación que yo te quiero hacer, que Jesús pueda ser para ti eso, la resurrección y la vida. Tú tienes que creer eso, y solamente creyendo en Él, que Él es quien dijo ser, tú vas a experimentar esa paz plena y vas a poder experimentar la completa felicidad. La felicidad no depende de las circunstancias. A veces va a faltar el pan, a veces va a faltar el dinero, a veces van a haber todo tipo de problemas. Pero si Jesús está en tu vida, está en tu barca, tú lo tienes todo. Y tú vas a poder atravesar cualquier tormenta y tú serás victorioso. Permíteme orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te queremos agradecer por habernos enviado al regalo más precioso, que es Cristo Jesús.
Gracias porque Él vino, Señor, a caminar entre nosotros. Gracias porque Él, Señor, nos enseñó acerca del reino de los cielos. Y a veces nosotros nos centramos muchos en la tierra, en las cosas terrenales, y queremos quizás construir un reino terrenal. Pero ayúdanos a poner la mirada en el reino de los cielos y a poner ese reino en primer lugar por sobre todas las cosas. Señor, bendícenos y danos tu paz. Bendice a todos los amigos que escuchan estos videos y que ellos también puedan hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Te queremos agradecer por estar con nosotros. Gracias por estar acá, por dejarnos esos comentarios. Te lo agradecemos de corazón todas tus oraciones. Y no dejen de orar por la paz de Jerusalén, por la paz en Medio Oriente y en Israel. Que el Señor te bendiga.